¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Fernando Pinedo. Antes que nada, espero que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en todo el mundo. Primeramente, recordando que Dios está en control de todas estas situaciones y que Él tiene un propósito en todo esto. Espero que ustedes y sus familias tengan salud y sobre todo que nuestra fe no falte en estos momentos. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un estudio de Lucas 16. Es una parábola. Jesús compartió alrededor de 40 parábolas en todas sus enseñanzas. Y esta parábola nos habla sobre el dinero. De hecho, una de cada tres parábolas que compartió nuestro Señor Jesús hablan precisamente sobre este tema, sobre el dinero. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en los versículos 11 y 12 de Lucas 16. Y antes de entrar en estos dos versículos en especial, quisiera darles el contexto de donde se encuentran. Aquí estamos hablando de la parábola del mayordomo infiel, un mayordomo que había sido asignado por su amo para que administrara todos sus recursos que él tenía, pero que después de un tiempo el amo se enteró de que el mayordomo estaba haciendo mal uso de estos recursos. Entonces le mandó a llamar y le dijo que lo iba, digamos que a despedir, que hasta ahí había llegado su tiempo de trabajar con él. En lugar de despedirlo inmediatamente, le dio un tiempo, lo cual no estuvo bien. Debió de haberlo, eh, digamos que despedido en ese preciso instante. Pero al no hacerlo, este mayordomo empezó a pensar qué iba a hacer porque se iba a quedar sin trabajo y no sabía hacer otra cosa. Entonces fue con las personas que le debían dinero a su amo y empezó a hacer negociaciones a espaldas del dueño para que entonces las personas con las que estuvo ahí renegociando la deuda pudieran quedar ahora complacidos con este mayordomo y pudieran más adelante pedirles favores. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues a algunas personas les descontó el 50% de su deuda, a otros el 20%, lo cual la gente también estuvo de acuerdo y sabiendo que no estaba bien, porque no lo estaba haciendo el dueño con los que había negociado la deuda, sino su mayordomo. Tanto el mayordomo como las personas que estaban renegociando esta deuda estaban haciéndolo, digamos que a escondidas. De hecho, dice la palabra que ellos estaban firmando los documentos allí muy rápidamente para que nadie se diera cuenta, ¿no? Y con esto lo que estaba buscando él era tener estos amigos para que más adelante le pudieran hacer favores. Y entonces llegamos al versículo 11 y el 12, y el 11 dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿A qué se refiere con las riquezas injustas? No es que, hablándonos a nosotros como discípulos de Dios, no es que nosotros hayamos hecho cosas injustas para nuestros ingresos, sino que la palabra lo ve como que el dinero es algo que si no se usa correctamente nos va a llevar a hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Si nosotros estamos malgastando nuestros recursos que Dios nos ha dado y no los estamos utilizando de una forma para el reino de Dios en la eternidad, entonces esto se convierte precisamente en estas riquezas injustas. Y cuando nos dice que quienes os confiará lo verdadero, nos dice, ok, si yo te confié mis riquezas materiales y no las estás usando de forma correcta, ¿cómo entonces ahora esperas que yo te confíe las cosas que son verdaderas? Verdadera significa todo lo que es eterno, todo lo que es hacia la eternidad para la gloria de Dios. Y aquí nosotros debemos preguntarnos qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado. Y el 12 va muy de la mano porque dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿A qué se refiere lo ajeno? El dinero me lo he ganado yo. A lo mejor piensan que has trabajado mucho para estas riquezas, ¿verdad? Que tú puedas tener, muchas o pocas. Pero sin embargo, recordemos lo que nos dice la palabra, ¿no? Y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 29, los invito a que lo lean, Primera de Crónicas 29, y el Salmo 104, 24, donde en ambos nos dice que todo lo que tenemos proviene de Dios y es de Dios.
Recordemos que la palabra nos dice que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. Nosotros únicamente somos administradores de esos recursos que Dios nos ha dado. Y entonces dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ajeno, ¿por qué? Porque no es de nosotros, es de Dios. Dios nos lo dio para que nosotros lo administremos. Dice, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que es vuestro significa lo que es, otra vez, lo eterno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo qué tipo de mayordomo somos nosotros. Si no aprobamos la mayordomía, la prueba de la mayordomía, entonces perdemos la importancia en el reino y perdemos la bendición eterna, la recompensa eterna. Perdemos nuestro dinero en cosas que van a perecer. Malgastamos nuestro dinero de Dios en cosas que van a perecer. Acumulamos cosas únicamente para nosotros mismos y simplemente estamos cortando inversamente las bendiciones espirituales y la recompensa eterna. Debemos de recordar que las cosas que nosotros podemos tener materiales aquí se van a quedar, pero debemos de invertir nuestros recursos, muchos o pocos, en el reino, en misiones, en ministerios que lleven la gloria de Dios a la gente que no lo conoce, traducción de Biblias, viajes misioneros, etc. Y podemos llegar a la conclusión que podemos prescindir de muchas cosas, ¿ok? Pero de una cosa que no podemos prescindir es de la palabra de Dios. Y entonces debemos de pensar y analizarnos a nosotros mismos de qué tipo de mayordomos somos. ¿Somos mayordomos que estamos administrando correctamente los recursos que Dios nos ha dado o los estamos malgastando en nuestros deleites? Pidámosle a Dios de que nos ayude a que nuestro corazón no se desvíe en únicamente las cosas materiales. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos mayordomos, porque en nuestra carne no podemos, pero pidiéndole a Dios, Dios todo lo puede. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.